Y por eso se va a subir la... Perdona, claro. Y lo mismo pasa con la copa, ella también la conocí, pero no sé si también y en todas las comunidades. En la clase, y el resto también vemos en porque me parece interesante el ensayo, las filosofías probando. Hola, hola. Pero solo la de Gabriel Vines se desborda hacia... Perdón, estamos. Y viendo a ver si debería. Que salís ahí a pillar la cámara. El móvil ya está. No, digo que y a mí me interesa. No, si da igual, si por la conexión. Si hay alguna novela claro, tú estás me encanta tu cara, no estoy leyendo. Te has quedado absolutamente estupenda de persona. Hasta el tiempo en esquema de ella en el salir de mira, maravilloso. Pero me parece como muy, o sea, es un y es claro que ha cambiado es muy emocionante, pero sí es verdad que uno echa falta leer, echa falta leer. O sea, no por Claro, está bien, claro. Está en Instagram. Hola, buenas. Vamos a empezar la presentación de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol con Mónica Ojeda. Estábamos hablando, Mónica, que es la cuarta vez que vienes a Letras Corsarias, que es una pasada. Mónica, esta es su cuarta novela, tiene también un libro de relatos, Las Voladoras, y un poemario. ¿Cómo se llama tu poemario? Historia de la leche. Historia de la leche. Mónica es una grandísima escritora con una carrera buena, bonita y abundante. Y con Chamanes Eléctricos yo creo que se ha pasado un poco, ha pasado de nivel. Tus novelas son muy buenas siempre y esta es una novela, yo diría que son dos novelas en una, de las que yo te he leído por extensión, por ambición. Es una historia muy ambiciosa, es un lenguaje muy ambicioso el que utilizas. Sobre Chamanes Eléctricos te quería preguntar en primer lugar ¿qué fue antes cuando empezaste a escribir el libro? ¿La montaña, el volcán o la música? Bueno, primero muchísimas gracias, Clara, por estar acá conmigo. Gracias obviamente
a Rafa y a toda la gente de Letras Corsarias, gracias a los que están acá ahora también. Estoy muy feliz de regresar. Ya esta librería es como una especie de casa también, ya no solamente de mis libros, sino también mía, porque no paro de regresar de una u otra manera. Claro, tu pregunta es interesante. Yo creo que empezó literalmente por la montaña, porque cuando la empecé a escribir a finales de 2018, empecé con estas partes que son del padre, de la figura del padre en la novela, ¿no? Un poco para situar todo de lo que va la novela comienza con dos chicas que ascienden al páramo andino desde Guayaquil, que es una ciudad de la costa de Ecuador, para ir a un festival que se llama Ruido Solar, es un festival de música experimental. Y ellas van a ese festival, conocen a muchos personajes, a otros personajes que están allí, jóvenes, que quieren bailar y escuchar música y que tienen una relación con la música muy particular. Pero en realidad el centro de la historia es que una de ellas va a buscar a su padre, porque su padre, el padre que la abandonó cuando ella tenía 8 años, vive en el bosque alto, vive en la montaña y vive muy cerca de donde se realiza este macrofestival a las faldas de un volcán. Entonces, esta novela que empecé a escribir a finales de 2018 empezó con la voz del padre, que es en realidad que comienza en la segunda parte de la novela. Por primera vez aparece y sabía que tenía este hombre en la montaña, en el bosque, atemorizado porque su hija, la que abandonó, le había de cierta manera impuesto su próxima presencia. Le había dicho, mira, sé dónde estás, te voy a ir a ver. Y ya está. Y este hombre no había sido capaz de decirle que no, pero tenía ese miedo, ¿no? Como es un hombre atemorizado por la búsqueda de su hija, porque su hija lo va a venir a buscar. Y empezó en la montaña. Y después, poco a poco, se fue introduciendo el corazón de la música, que para mí sí que está muy relacionado con el tema del abandono, ¿no? La música para mí es puro abandono. Es abandono del cuerpo, es abandono también de la propia psicología, porque la música te impulsa al goce, pero también te impulsa a lugares introspectivos muy abisales, a lugares, a territorios en donde todavía no puebla la palabra, en donde no hay significado, pero sí muchos sentidos posibles. Y entonces siempre la música de una u otra manera a mí me reclamaba personal y biográficamente como a ese territorio del abandono. Entonces fue mientras escribía la parte del padre cuando dije, su hija está en un festival de música antes de ir a ver a su padre, ¿no? Y así empezó la novela. Perdón. No te parece. Qué curioso, porque sí que me parece, Ernesto, que es como se llama el padre, sí me parece un núcleo de silencio en una historia que tiene mucho ruido. De hecho, el festival se llama Ruido Solar, y los personajes, hay como un coro griego de personajes que no hablan y hablan desde su propia perspectiva y hablan sobre la música y sobre su vivencia con la música. Y un poco cuando terminé de leer la novela apunté, es el ruido de las hijas contra el silencio del padre. Y es un poco eso, y no solo el ruido de las hijas, sino también hay un personaje, Pamela, que está embarazada, y es una construcción maravillosa de la música como vibración y la música como abandono, y la música como abandono de la psicología del logos, cómo el cuerpo al moverse entiende cosas que la mente no llega a comprender, y cómo eso es algo liberador y algo que siempre estamos buscando, y creo que la gente que va a Ruido Solar busca eso. Pero además, con una de esas asistentes al festival, que además es una practicante total del abandono, del abandono más liberador, del desasimiento total, está embarazada y siente profundamente que su feto, su embrión, lo único que siente es la vibración. Entonces también es el ruido de las hijas contra el silencio que hay en el útero o en la matriz. Y ese volcán, la figura del volcán, la figura de Inti y la figura de la Pachamama, que están ahí en todo lo que se hace, y me parece además muy bonito, y ahí se nota mucho la procedencia
que está muy situada la novela, muy bien situada, porque no es paganismo, esa cosmovisión andina, que es una cosmovisión andina, en manos de otro escritor, otra escritora, puede caer en lo fácil o en el lugar común, y sin embargo es algo que está integradísimo en la estructura de la novela y en la perspectiva de cada personaje que te vas encontrando y cómo lo practican desde lugares distintos, pues eso, el ruido y el silencio. Cuando escribiste a Pamela, cuando vino a tu mente la idea de aquí está Pamela, es una mujer gigante, está embarazada, ¿tú ese ruido lo concebiste así o vino por otro lado? La música siempre venía por otro lado, el silencio el útero venía por otro lado. Claro, es siempre muy raro cómo un libro nace, ¿no? Es casi un suceso sobrenatural para mí, casi, ¿no? Está vinculado obviamente con un trabajo muy oficioso de pensamiento, igual que Mario Montalbetti dice que el poema es una forma de pensamiento. Igual pienso que cualquier libro es literario, es una forma del pensamiento, ¿no? De repente genera una posibilidad de pensar determinadas cosas que son difíciles de pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando te decía lo del abandono, el abandono es algo muy difícil de pensar. Es muy difícil pensar por qué tu padre te abandona, o por qué tu madre te abandona, o te abandona una pareja, o te abandona una amiga. Es difícil pensar por qué quieres abandonar tú a alguien, ¿no? Y la novela, en realidad, que tiene estos elementos inquietantes relacionados con la música, de hecho, empieza con una cita de Nietzsche, que Nietzsche escribe en Aurora, que se llama, la cita es, el oído es el órgano del miedo, ¿no? Y empieza con esa idea la novela de que el oído es el órgano del miedo porque cualquier cosa puede entrar por ahí, tanto el paraíso como el infierno sonoro, ¿no? Y mientras estaba escribiendo la novela estuve leyendo muchísimos libros sobre música, ¿no? Y estuve desarrollando la idea de la relación entre lo sonoro, que es invisible o no necesita de lo visible para existir, y lo territorial, que en cambio es increíblemente sensorial en todos sus aspectos, en el visual, en el sonoro, en el táctil, ¿no? En el gustativo. Y cómo la música, esa fuerza invisible que a veces no sabes de dónde proviene, no sabes de dónde vienen los sonidos que estás escuchando, a veces no sabes de dónde provienen los cantos que escuchas, a veces puedes ver de dónde provienen, pero no siempre. De qué manera transforman el cuerpo vibrátil, ¿no? Tanto de las personas como del territorio, ¿no? Por eso también ese contraste en la novela entre el ruido solar, que es el festival de la primera parte de la novela, está a caballo siempre entre la realidad y el delirio, entre lo que ven los personajes y no sabes muy bien si lo ven en la realidad o lo ven porque están drogados o lo ven porque están trastornados por la música, porque la música se les ha encarnado como un niño dentro. Y no lo sabes muy bien, pero tampoco eso es lo que importa. Lo que importa es de qué manera la música está convocando espectros tuyos, fantasmas tuyos, cómo la música es capaz de sacar una imaginación posible, aunque esa imaginación pueda ser a veces pesadillesca, ¿no? Porque hurga demasiado dentro, y cuando demasiado dentro hay cosas oscuras, lo que sale es oscuro, ¿no? Y entonces, claro, cuando estaba escribiendo la novela, sí que me di cuenta de que para mí la relación abandono-música estaba absolutamente ligada, y entonces surgieron estos personajes que todos están de una u otra manera enfrentando el abandono de una manera diferente, ¿no? Nicole, que sube con Noah. Noah es la hija de este padre abandonador. Nicole y Noah suben juntas. Noah tiene como la gran herida del abandono paterno y quiere ir a buscar a su padre un poco para interpelar esa herida o tratar de ver qué hay en esa herida de presagio del futuro.
Pero Nicole en el festival empieza a sentir que su amiga se le está yendo y que igual a lo mejor ella va a ser la abandonada en ese festival. Pero Pamela, que tiene un hijo, ¿no? Dentro de sí, pero ella tiene bastante claro que no quiere que ese hijo nazca porque ella está totalmente entregada a la música, no quiere establecer vínculos tan densos con personas, sino con la música, porque ella en su delirio personal es como no ames a la gente, ama la música no puede, la música es lo perfecto, no hay nada, no te abandona, la música no puede abandonarte, ¿no? Pero en ese terror a los vínculos personales que podría tener Pamela también, ella es incapaz de cuidar de nadie, está en un lugar también muy herido, ¿no? Tampoco asume, o sea, no quiere estar embarazada, pero tiene una relación con su hija muy particular a través de la música mientras está embarazada en el festival. Y luego están otros personajes como Mario, el propio padre también de Noah, y todos de una u otra manera están enfrentando el tema del abandono de una manera diferente. A veces porque son los abandonadores, a veces porque son los que han sido abandonados, a veces porque simplemente se sienten abandonados no por una persona, sino por el propio contexto, que es un contexto muy violento. Los personajes suben al ruido solar porque sus ciudades están, como dice Marosa Di Giorgio, el jardín natal está en llamas, ¿no? Está en llamas el jardín natal. Pues para ellos su jardín natal está en llamas, tomada por las narcobandas, tomadas por el crimen. Es increíblemente violento existir y se van entonces a un lugar en donde casi no hay nadie, solamente la gente que está dispuesta a vivir la música en un sentido delirante y espiritual, etcétera, etcétera. Y tratan de buscar y a través de ese festival un poco pensar desde otro lugar el abandono o sentir desde otro lugar el abandono, que es no tener un futuro ni siquiera en tu propia casa. Eso es el abandono. Y lo hacen reclamando el goce, ¿no? Reclamando la fiesta, reclamando el baile, la música, como un elemento revivificante del cuerpo, de un cuerpo que está paralizado por el miedo, ¿no? Igual estoy muy parlanchina, perdóname. No, está perfecto. Nos hemos venido que hables tú. Lo del abandono como violencia, realmente uno de los temas que yo he sacado del libro, para empezar, es que los chamanes del título son tanto la gente que hace la música como la gente que baila con ella. Y ese baile es una manera no de huida. Un abandono no tiene por qué ser huida, y creo que ese es uno de los temas centrales del libro. Se puede dejar algo atrás sin huir de ello, y se puede dejar algo atrás haciéndole justicia y tratándolo con cariño y tratándolo con amor y depositando ahí muchas cosas bonitas, aunque sea un final. También los personajes que bailan y los personajes que viven la música, incluso el personaje del padre que vive en el silencio, lo que están haciendo es imaginar un futuro nuevo, donde no hay imaginación posible. Y me parece que has hecho de una manera muy especial y muy bonita, con el lenguaje que utilizas tan poético, porque hay mucha poesía en este libro, aunque sea de prosa. Sobre todo Ernesto es un poeta de silencio. Cuando te mueves con los personajes, cuando se mueve la prosa, cuando estás leyendo, estás viendo la vibración de las frases que compones y las frases que componen los personajes, que como bien has dicho, no sabes si son realidad o ficción, y no importa, porque han accedido a un lugar liminal a propósito, precisamente para poder soltar con esa vibración el cuerpo. Y me parece que ahora se está poniendo en evidencia de manera científica cosas que se vienen sabiendo desde hace miles y miles de años, que es que no se puede racionalizar todo, y que el cuerpo, lo llaman el almacén de trauma, y dicen que hay partes en el cuerpo que almacenan el trauma y se aferran a ese trauma, y que la única manera de soltar ese trauma es a través de prácticas fisiológicas, prácticas físicas de cuerpo, de ejercicio, meditación, estiramientos, y también bailar y abandonarse al baile. Y me parece muy interesante cómo esa práctica del baile, además de para imaginar un futuro, es para dejar atrás la violencia. Incluso cuando los personajes
practican la violencia en un poco, por ejemplo, practican un poco un abuso de su cuerpo, ¿no? De unas maneras o de otras, subiendo una montaña que no deberían subir, o metiéndose droga que no saben muy bien de dónde viene ni qué les va a hacer. Eso es algo violento, eso es un abuso. Y sin embargo lo están haciendo todo en pos de un futuro que no hay otra manera de imaginarlo porque no puede existir. Es un poco como en contra de la indefensión aprendida. Ese agarrotamiento y ese entumecimiento de te achicas y te haces muy chiquitita es al contrario. Te haces grande y te expandes y bailas para poder existir de otra manera diferente. Claro, hay un personaje, un bailarín dentro de la novela, Mario, que va al festival a escuchar música también, pero también como el festival se hace durante el Inti Raymi, que es la fiesta del sol en el mundo andino, que se hace más o menos cuando acá se celebra San Juan. Es el solsticio de invierno en el mundo andino y se recogen las cosechas. Entonces es una fiesta ancestral a la divinidad del Inti, del dios sol. Y hay un personaje de esta fiesta en Ecuador que se llama el Diabluma o Ayauma, y es un personaje enmascarado que tiene 2 caras y 12 cuernos, y es como el espíritu guía del dios sol, y baila saltando, es un baile muy cansado, es un baile de saltos y de zapateos durante muchas horas seguidas. Tiene que ser una persona muy entrenada para poder soportar ese baile durante muchas horas, ¿no? Un baile agotador. Y entonces Mario, que es este personaje, sube al festival precisamente para hacer el baile de la fiesta del sol, ¿no? Y hay un momento en donde este personaje dice, pensando en el baile y lo que el baile le hace al cuerpo, él dice, bueno, es que estar a salvo no es vivir, ¿no? Vivir es estar siempre en riesgo, es poner el cuerpo siempre en peligro. Lo contrario, estar a salvo es no estar vivo, nunca se puede estar a salvo, ¿no? Siempre estás en peligro si estás vivo, eso es lo que es vivir, ¿no? Y yo siento que de cierta manera estos personajes, ¿no? Van al festival para recordar que están vivos, porque en el contexto del que vienen es un contexto paralizante, es del miedo absolutamente paralizante que esquina el cuerpo y que lo mete dentro de una casa por miedo a los balazos, por miedo a los decapitados, por miedo a todo lo que ocurre en el contexto de la novela, ¿no? Pero ellos cuando suben van a bailar. ¿Y qué es el baile sino el despojamiento del miedo del cuerpo, ¿no? Cuando uno baila, cuando mejor bailas además, es cuando ya se te ha pasado todo el miedo, es decir, se te ha pasado la vergüenza, la conciencia del propio movimiento del cuerpo, estás abandonado, otra vez el abandono, ¿no? Te abandonas a la música, eso significa ya no me importa cómo me estoy viendo, no tengo conciencia de cómo me estoy viendo ni me interesa. Son unas horas de baile o son unos minutos, como sea, en donde por primera vez el cuerpo no tiene miedo, y eso es un elemento político muy potente. Por eso cuando la gente a veces, y de hecho estos personajes también cuando suben piensan estamos huyendo, ¿no? Pero yo creo que en ese viaje se dan cuenta de que es imposible huir, de las heridas no se huye. Uno las carga encima, ¿no? Y las llevas a donde sea que vayas, no puedes huir del dolor, no puedes huir del daño. Y de la violencia tampoco huyes, porque si has vivido la violencia la llevas contigo también. Es una cosa también muy, muy densa. Entonces, pero pese a que se llevan todo eso consigo al páramo y al macrofestival Ruido Solar, el baile y la música les hace sentirse menos atemorizados y los lleva a estos personajes a un lugar de razón poética. Ese concepto de María Zambrano a mí me fascina, el concepto de razón poética, que es muy nietzscheano también. Yo creo que además María Zambrano leyó mucho a Nietzsche, pero que tiene que ver con otro tipo de razón. El cuerpo piensa de otra manera, que no necesariamente es a través de la palabra, ¿no? Y es a través de otro tipo de lenguajes. Y entonces, a través de perder el miedo, de repente se ponen en un lugar creativo. Y es en ese lugar creativo en donde surgen también las pesadillas, porque claro, la creación no está desprovista de pesadillas. Está obviamente constituida por sueños, pero también por pesadillas, por el inconsciente. Y por eso de repente estos personajes en el festival ven cosas, sienten cosas, de repente perciben la realidad como desde un lugar muy particular, que uno podría decir, bueno, ¿es que se lo están inventando o es de verdad?
y decía antes, ¿no? Es irrelevante, pero lo que es relevante es por qué imaginan eso, por qué su imaginación se va hacia ese territorio. Más allá de si es real, tangible o no real, intangible, lo importante es que es real en cuanto a imaginación. Esa imaginación es real. ¿Y por qué están imaginando todo lo que están imaginando? ¿Por qué ven todo lo que ven? Porque están en una razón poética, ya no están en la razón de la violencia, del mundo cotidiano, están en otro territorio. Y ese espacio de baile, de música, de poesía, de repente se convierte en un espacio en donde el cuerpo no tiene miedo y puede crear, por lo tanto, y refundar la mirada y la escucha sobre el mundo, ¿no? Que yo siento que el padre, que es ese contrapunto de la novela, no lo conversábamos antes, ¿no? Los capítulos van saltando y van con este grupo de chicos en el ruido solar a este hombre solo en la montaña con su perro, ¿no? Y en cambio la parte del padre es mucho más sosegada, un hombre que le tiene miedo a la música, no le gusta escucharla, le gustan los sonidos del bosque, le gustan los ladridos de su perro, pero no la música. Y hay ese contraste también entre la imaginación, porque los personajes todos tienen una imaginación, pero hay una imaginación llevada al delirio precisamente por la exposición de la música y de un tipo de música muy particular, y luego la imaginación de Ernesto, que en cambio es una imaginación mucho más temerosa, ¿no? Los otros personajes hay un punto en el cual no tienen miedo y imaginan cosas muy locas, y el otro en cambio está como muy anclado a la tierra todavía tiene muchos miedos que no termina de liberar, ¿no? ¿Qué crees que le haría falta a una persona como Ernesto para liberar esos miedos? A alguien que no accede a esa música, o simplemente que tiene un estilo diferente, porque a mí me parece muy respetable. A ver, abandona a su hija, pero tiene sus motivos y realmente él intenta hacerlo de la manera menos cruel posible, aunque en su hija sea una acción absolutamente cruel porque abandona a una niña. Además, cuando su hija vuelve a ella es una adulta, que ahí también se introduce una dinámica muy interesante de ya no es una persona indefensa, es una mujer la que está en tu puerta, ya no es la niña que abandonaste, sino es una mujer a la que has abandonado, es una relación diferente. Pero realmente Ernesto se queda donde está, así como el resto de personajes se mueve. Yo creo que Ernesto se queda donde está y no puede hacer otra cosa que estar donde está. ¿De qué manera concibes este silencio como liberador o enclaustrador? Es un silencio conflictivo. O sea, claro, yo en ningún momento quería justificar para nada en la novela a Ernesto. Digamos políticamente, obviamente padres abandonadores a la cárcel. O sea, lo tengo clarísimo. Pero claro, cuando uno escribe hace otro tipo de ejercicio. Cuando yo escribo, a mí lo que me interesa es entender los puntos que no son maniqueos de un personaje. Exacto. Y escribiendo a Ernesto, obviamente, él es consciente, además, es muy consciente de que lo que hizo es algo terrible. Pero lo interesante de Ernesto es que es un personaje que primero que reconoce lo que ha hecho, reconoce que no está tratando de justificarse a través de nada, y luego que es verdad que a través de él podemos conocer lo dañado que él también está, de la violencia de la que él procede, y un poco tener, por lo menos a mí me pasó escribiéndolo, sentir lástima por él, porque me da hasta más lástima que no hasta cierto punto, porque no ha sufrido el abandono, pero ella ha encontrado otro lugar donde recrearse, ha encontrado otra tradición, otra manera de conectar con la gente. Y Ernesto está muy solo y es incapaz de querer a nadie más que a su perro. Y está bien querer a un perro, o sea, muy bien todo, amo los animales y tal, pero es incapaz de conectarse con otro ser humano, ¿no? Hay una imposibilidad, hay como una amputación ahí de lo que le ha pasado y de las cosas que ha vivido. Y él siempre habla de eso como desde un lugar de sosiego, de tranquilidad, de satisfacción, pero hasta qué punto a veces estamos satisfechos, esto es una opinión mía del personaje, cada quien lo puede leer como quiera, pero hasta qué punto a veces estamos satisfechos en realidad como una respuesta al miedo, es decir, como no estamos atemorizados, porque relacionarse con otros atemoriza mucho,
de repente estamos aislados y estamos satisfechos y estamos tranquilos y estamos gozando, sí, pero ese goce viene del miedo, no de un lugar liberador, sino de un lugar de que te da miedo hacer lo contrario, por lo tanto estás gozando en el otro lugar, ¿no? Entonces es complicado, es un personaje muy complejo. Recuerdo que cuando estaba escribiéndolo, además, recordé que es algo que además le cuenta Pam a Noah, ¿no? Esta historia de Jeff Buckley y Tim Buckley, que son pues, dos músicos que adoro. Y bueno, Tim Buckley es el padre de Jeff Buckley y un poco Pamela le cuenta, ¿no? Cuando Noah le dice voy a ir a ver a mi padre, y Pamela está como, pero ¿para qué quieres ir a ver a alguien que te ha abandonado? ¿No? ¿Para qué quieres ir a ver a alguien que te ha abandonado hace 10 años atrás y que no sabrías reconocer? Ni siquiera tú sabrías reconocer entre gente, no sabrías reconocer la cara de tu padre, ¿no? Como, ¿para qué quieres ir a ver a esa persona? Y entonces Pamela le cuenta esta historia de Tim Buckley y Jeff, que es la historia también de un padre abandonador y después de un hijo que se hace músico igual que su padre y que además termina muriendo como un poco en sintonía con una canción, una de las canciones más famosas de Tim Buckley, que es Song to the Siren, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión del tema de la profecía paterna, un poco por qué buscamos siempre o por qué queremos juzgar siempre en el rechazo. O sea, ¿por qué el lugar que nos expulsa es un lugar al que queremos volver? A veces ocurre eso y es muy, muy extraño, es como si no aceptáramos que el origen a veces te expulsa para que no regreses, ¿no? Pero quieres volver al origen como si en el origen hubiese una especie de presagio, como una especie de profecía sobre lo que serás mañana, ¿no? Y Noah busca como en su padre una guía, como una especie de, bueno, mi gran herida es este abandono que tú has gestado en mí, dime algo, dime unas palabras o algo que a mí me hagan hacer sentido de todo este dolor, ¿no? Y el padre es el lugar del silencio, es un lugar que él es incapaz de elaborar ese discurso, le cuesta mucho. Y por eso él ve el silencio desde otro territorio, ¿no? El padre ve el silencio como un lugar bondadoso, como si yo te digo por qué te he abandonado, lo único que voy a hacer es herirte, ¿no? Y reflexiona ese lugar del silencio como de gentileza, como de lo mejor que puedo hacer por ti es no darte razones de lo que no tiene razón, simplemente no te quise. Y eso es increíblemente doloroso, que a veces no nos quieran, ¿no? Sí, hay un factor de protección ahí que a mí, Ernesto, me parece un personaje muy interesante y sobre todo, por como tú has dicho, es el contrapunto de todos los demás, sobre todo de su hija Noah, y de cómo realmente él vuelve al sitio de donde salió. Él huyó de su casa y luego vuelve a su casa y lo utiliza como refugio en la casa de la que fue su madre. Y entonces cuando su hija llega a su casa, la pone patas arriba. Es algo que no tiene sentido con cómo él ha construido su realidad, ¿no? De repente, y no solo que estén allí su hija y la carabina de su hija, que es un poco como su enfermera o su asistente, ¿no? Como que hay una relación ahí también muy codependiente. Y él se ve reflejado en cómo su hija trata a su amiga, porque dice, esto se lo he enseñado yo, con mi ausencia esto es lo que hay en mi hija. Pero a mí Ernesto me recuerda mucho a San Juan de la Cruz. No sé si San Juan de la Cruz cuenta la leyenda que lo encerraron por hereje en Toledo, en una cárcel, y Teresa de Jesús, cuando se enteró de que San Juan de la Cruz estaba encerrado, movió cielo y tierra para sacarlo de la cárcel porque tenía miedo de que la Inquisición se lo cargara. Entonces estuvo escribiendo cartas y él estaba metido en un agujero en el suelo, literalmente, pero tenía papel y lápiz. Entonces él estaba escribiendo y cuando Teresa consiguió que lo liberaran, la leyenda cuenta que él dijo, no, dejadme, yo estoy bien aquí, a mí dame pan y agua y carboncillo y yo tiro. Entonces es un poco eso. Yo cuando leía, realmente va tu hijo a buscarte y dices, no, yo me quedo aquí, yo estoy bien, tengo una puerta de mi casa que no abro, pero estoy muy bien, lo prefiero a que, bueno, le mete un poco, mete el caos en su claro, ¿no? Un poco en lo que es su casa. Y también ese final de
no podemos hacer nada, no hay respuestas, como tú dices, hay cosas que hay que simplemente dejarlas morir y dejarlas renacer en otros sitios, en otros lugares. Cuando el volcán entra en erupción, porque al final el volcán entra en erupción, a mí me hizo pensar en que realmente tenemos mucho que aprender de la naturaleza, y creo que la gente que va a ruido solar y también la gente que se aísla en el silencio o vive por su cuenta, todos intentamos llegar a lo mismo, que es imitar a la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza no tiene malicia y no tiene tampoco indiferencia. Un volcán explota y destruye, pero destruye de manera desinteresada. Y no pasa nada, o sea, pasan cosas terribles, pero a la larga es un sube y baja y todo continúa, y es una vibración continua. El ruido y el silencio forman parte de una misma entidad al final. Claro, de hecho, yo creo que una de las partes claves de la novela para los personajes es darse cuenta, ¿no?, de que el refugio que están buscando un refugio, es un lugar móvil siempre y proteico, y que nunca va a ser un solo lugar, de que el refugio siempre es inestable, porque es más bien un lugar emocional y no un lugar físico, y cualquier lugar emocional es un lugar que se está moviendo constantemente. Creo que hay ese contraste también entre el padre, que siempre está tratando de mantener las cosas fijas, ¿no?, de su casa de la infancia, y vivir en la casa de la infancia, no salir del bosque, que todo sea como tal y como siempre lo ha conocido. Es taxidermista, entonces caza animales y los mantiene naturalizados en su casa, como si estuviesen vivos, pero en realidad están muertos. Pero claro, como no avanza la descomposición, como están ahí fijos, ha detenido la muerte, y tiene reflexiones que tienen que ver con lo que es detener la muerte en un país en donde hay muchísimos muertos. Lo que significa detener la muerte. Noah, por otra parte, está reclamando los muertos desde otro lugar, porque empieza a desarrollar una relación con la música que tiene que ver con cantos antiguos, y con la relación que tiene con su abuela, que nunca está presente porque ella está muerta en el presente de la novela, pero cuando ella llega a la casa del padre, de repente encuentra esa habitación de la abuela, con muchos objetos diversos, y se compenetra con la abuela de una manera en la que no se puede compenetrar con su propio padre, que está vivo y al lado, ¿no? Y sin embargo sí se compenetra con una muerta, como de repente encuentra una conexión con alguien que no está. Entonces tienen unas maneras de relacionarse con la muerte totalmente distintas, ¿no? Unas maneras diferentes. Y el tema de la geografía para mí es súper importante. Siempre pienso en la geoescritura como una escritura también que busca descentrar ese lugar antropocéntrico, que es muy difícil porque la escritura viene de nosotros. Entonces, ¿cómo descentrarla de lo antropocéntrico? Pues sí, siempre es ese intento de entender que la escritura que sale de un cuerpo como el de nosotros, sale de un cuerpo que está siendo afectado también por el territorio. Y en ese sentido, el territorio también escribe en nosotros, y somos parte de la escritura del territorio. Entonces, cómo funcionan los volcanes y ese paisaje, que no es un paisaje, sino que es un territorio. Me gusta mucho más la palabra territorio que paisaje, porque el paisaje es como si lo miraras desde una ventana o en un cuadro, ¿no?, con una distancia. Pero territorio es cuerpo, y territorio es lo que habitas y lo que pisas y lo que caminas y donde bailas y donde lloras, ¿no? Entonces ese territorio que ellos están habitando, que está lleno de montañas y de cráteres y de volcanes antiguos, volcanes muertos, volcanes vivos, y es un territorio que también escribe en ellos mientras están escuchando la música, y que también pone sus cuerpos en peligro. No solamente el baile pone sus cuerpos en peligro, o la violencia de las ciudades de donde vienen, sino también la naturaleza. No es una naturaleza, como tú bien dices, no es una naturaleza naif, rusoniana, del buen salvaje, ni mucho menos. Es una naturaleza que es bellísima y es hostil, como toda la naturaleza. Una naturaleza en donde un volcán puede estallar y destruir todo a su paso, pero sabemos también, justamente lo que dices me parece central, ¿no? La naturaleza por lo menos es violenta, pero por lo menos no es cruel. Y ellos, los personajes, vienen de la más pura crueldad, que es la violencia de las ciudades, en donde de verdad todo eso está lleno de crueldad, de indiferencia al dolor de los demás,
de indiferencia a la vida. Y a la naturaleza no es que es indiferente, es que es puro movimiento, y es puro movimiento solar. Y ese movimiento solar, por supuesto que trae muerte, porque la vida es muerte y la muerte es vida, es así. Pero quizás los seres humanos nos cuesta muchísimo aceptar eso, o sea, como siempre estamos buscando la eternidad, lo inmortal, lo que no se mueve, lo que está quieto. Pero otra vez, como dice Mario, estar a salvo no es vivir, y lo quieto está muerto, no está vivo. Y entonces esa sinergia entre lo que les está pasando a los personajes, que es el darse cuenta de que están en riesgo todo el tiempo, en darse cuenta de que el refugio nunca es un lugar fijo, que tu mejor amiga te puede abandonar, que te puede abandonar tu padre, que te puede abandonar el contexto, tu hogar, tu casa, que no hay manera de estar a salvo del abandono, y se sienten desamparados, pero sienten el desamparo también del territorio, de que la tierra tiembla, los volcanes erupcionan, caen meteoritos, o sea, es como aquí todo puede pasar. Pero pese a todo eso, y yo creo que eso es lo importante, pese a todo eso, ellos están reivindicando la vida. O sea, dicen, bueno, sí, es un minutito nada más, es un lloro de volcán, es algo diminuto y pequeño y delicado, pero esto es lo que tenemos y por lo menos no vamos a vivirlo con miedo, no vamos a vivirlos escondidos, aterrorizados, ¿no? Hay que vivir esto de alguna otra manera, ¿no? Y es un poco esa pugna de los personajes, yo siento, dentro de la novela, por tratar de estar vivos pese a que están rodeados de muerte. Completamente, sí. Además, huyen de la muerte. No me gusta leer huir porque no están huyendo de manera... Es lo que tú dices, no están huyendo de manera definitiva, no están migrando, simplemente están buscando un refugio, pues lo que tú dices, un minutito, un festival que realmente es una situación extrema. No sé si existe un festival de esas características tan extremo, porque realmente sí, todos los festivales son productos de consumo, o sea, están montados. Algunos, otros no, porque hay veces ha pasado que un festival, por ejemplo, creo que fue el Arenal Sound hace un par de años, se inundó, cayó una gota fría y aquello fue horroroso. Pero claro, depende, pero un festival siempre es una experiencia exigente, una experiencia un poco extrema, porque te vas una semana o X días a estar en una tienda de campaña comiendo mal, bebiendo lo que pillas, etcétera. Entonces, ¿te basaste en algo para esa experiencia, en algo, Carmen, en algo que conoces, en algo que investigaste, o hay un ruido, o sea, hay algo en los Andes tipo ruido solar, o es un producto de tu imaginación? Sí, me inspiré en un festival que se hizo en el cráter de un volcán en Ecuador en 1999. Solo se hizo una vez. Solo se hizo una vez. Pero me volví loca con ese festival. O sea, me empecé a investigar fotos, hay pocas fotos, hay poca información en internet, pero yo buscando a tope la información sobre este festival en 1999 en el volcán Pululagua, y se llamó Rock Volcánico, era un festival de rock. Pero también estuve en esa época como muy metida en esta relación entre música y territorio, que para mí es la relación entre escritura y territorio también, es lo mismo. Totalmente. Y entonces vi muchos conciertos de los Jaivas, que es un grupo de rock psicodélico chileno, andino, que tiene unos discos brutales. Y vi conciertos de ellos en la Antártida, en plan piano de cola, estaban loquísimos. Dijeron, bueno, nos vamos a la Antártida a tocar, a hacer un concierto en el hielo, con un piano de cola, pero contentísimos, los ves ahí en plan congelándose y sonriendo mientras tocan, como están loquísimos. Y luego también hicieron otro concierto de un disco que ellos hicieron, el disco se llama Las alturas de Machu Picchu, que está obviamente inspirado en el poema de Pablo Neruda, Las alturas de Machu Picchu, y de hecho el disco entero es un disco con fragmentos del poema de Pablo Neruda, y el disco es brutal, y se fueron a tocarlo en Machu Picchu, o sea, hicieron un concierto en Machu Picchu. Entonces, a mí eso de ahí me volvió loca, como en plan, qué maravilla esta sinergia entre música, paisaje, llevar la música a un territorio anómalo, entre comillas, un territorio donde a priori no irías tú a tocar o no es lo normal, entendiendo que todos los sentidos estimulan los otros y que no hay tal cosa como un sentido desligado del otro, y que por lo tanto el arte es una experiencia total, que involucra muchas cosas, ¿no?
y entonces estuve investigando radicalmente todo eso mientras estaba creando lo del ruido solar. Y tenía en mi mente constantemente la idea de cómo la fiesta y la música y los conciertos y los festivales se hacen todo el tiempo sobre el duelo, todo el tiempo sobre la muerte y todo el tiempo sobre la pérdida. Porque la vida es constantemente eso y los festivales se hacen en medio de todo eso. Y también pensando en cómo en un concierto que es muy ritual, hay algo ritualesco en los conciertos, ¿no? Como la gente entrando en una catarsis colectiva, todos llorando de repente o todos gritando en masa, ¿no? Hay una cosa ahí también que me parece tremenda, ¿no? De hecho, la idea de los chamanes eléctricos viene por Jim Morrison, el que le llamaban chamán electrizante, ¿no? Porque cuando se subía al escenario de repente hacía entrar a la gente en trances hipnóticos, ¿no? A Jimi Hendrix también le llamaban chamán eléctrico. Recuerdo un concierto en el que él quemó su guitarra en el escenario, ¿no? Y se arrodilló quemando el instrumento con el que hacía la música. No hay nada más ritual que eso, ¿no? Pero hay algo ritual en la música. La literatura surge con la música, no desligada de ella en lo absoluto, sino ahí, con esa cuestión ritual. Y me fascinaba, me deslumbraba y esencialmente siempre iba como pivotando a la idea de cómo en estos momentos rituales, en estos momentos de rito, de música, de soltura, de colectividad, ¿no? El cuerpo se vuelve cero instrumental. Es decir, en un concierto el cuerpo no está allí para moverse con ningún fin más que ser un cuerpo y ya está. En la fiesta tú te vas a bailar toda la noche, ¿con qué fin? Con el de bailar, no hay otro fin. Entonces de repente es un giro radical a cómo movemos el cuerpo para tantas otras cosas. Para estar aquí ahorita que venimos para lo que sea, ¿no? Todo es para, menos cuando estás bailando, menos cuando estás escuchando música, no hay ninguna utilidad para eso. Es cero útil, es solamente el cuerpo vivo y con respeto, y tenemos el respeto al cuerpo porque está vivo y ya está. Y lo disfrutamos y de repente hay una cosa ahí como política que a mí me parece de antipoder, como decía John Holloway, de antipoder muy radical. Y por eso reclamar el goce en épocas políticas de revueltas o de rebelión me parece tan esencial, porque siempre estamos reclamando la rabia, que también me parece muy bien la rabia, pero ganan los otros si los otros reclaman el goce y nosotros no. O sea, hay que reclamar el goce como potencial político de imaginar un futuro distinto, que ese futuro distinto no sea solamente la rabia, la tristeza, que también son emociones que están dentro del goce. El goce no está lejano al derrumbe, pero también el goce tiene que estar allí, porque es el goce el que nos permite desarrollar una imaginación futura y insurgente, no sometida. El goce también no es renuncia al miedo, sino compañía del miedo. Tiene que estar, o sea, se concibe como un antídoto, pero en realidad son como el diabluma, ¿no? Tiene las dos caras, son dos caras al final de una misma emoción. Por lo que has dicho antes, para realmente disfrutar tienes que dejar atrás el miedo. Cuando realmente disfrutas es cuando has desactivado el miedo, has desactivado los automatismos, has desactivado... miedo es una emoción muy grande en la que caben muchas cosas, la vergüenza, el temor, la inquietud, muchas cosas. Y me parece un mensaje muy positivo y creo que se respira en tu libro, que hay que gozar para poder ser libres, y ser libre no es solo una cuestión de libertad personal, sino colectiva. Subes a la montaña para estar con gente y bajas de la montaña, y aunque os separéis, parte de esa gente sigue quedando en ti y en la música que habéis disfrutado, habéis hecho juntos. Antes de acabar y abrir turno de preguntas, me gustaría preguntarte qué has estado escuchando mientras escribías Chamanes Eléctricos. Esa es mi parte favorita. Bueno, hice una playlist en Spotify, de hecho. Entonces aprovecho para decirles que en Spotify pueden entrar, buscan Chamanes Eléctricos, una playlist que se llama Chamanes Eléctricos, que además empieza con un rayito y termina con un rayito, Chamanes Eléctricos, creada por el usuario Mónica Ojeda 8899, o sea, no hay pérdidas. O sea, está ahí. Y es una playlist en donde está música que en mi imaginación sonaba en el festival, música que está nombrada dentro de la novela también,
escuché cosas de muy distintos géneros, porque hay desde música electroandina a cumbias, a rock, hay muchas cosas distintas y de tradiciones distintas y de procedencias distintas. Porque claro, la música también tiene esa capacidad de convocar desde distintos territorios, y eso es algo que también me fascinó mientras estaba escribiendo la novela. Estuve leyendo muchos libros sobre música, Pascal Quiñar a tope y Avena, y Ramón Andrés también mucho, que me encanta. El diccionario y sí. Bueno, el diccionario, El mundo en el oído, Filosofía y consuelo de la música, todos me los mandé. Incluso estuve leyendo mucho sobre música y física cuántica, no me preguntes por qué. Porque me volví loca y ya está. Nolan lo vio por su ventana y dijo, voy a hacer Oppenheimer y sí. Porque ya se me fue la mano. Obviamente eso no hay nada de música y física cuántica en la novela, pero lo leí. Lo importante es alguna cosa. Pero sí, estaba como muy entregada a la relación entre música y repito, y geografía también. Entonces, cuando se juntan todos estos diversos mundos musicales en un festival, también ocurre una cosa con la relación que uno tiene con el territorio, porque el territorio es musical y por eso en cada territorio surgen ritmos distintos. Recuerdo como Kamau Braithwaite, que es un poeta y ensayista de la música afrocaribeña y de la literatura afrocaribeña, y él decía que los escritores afrocaribeños escriben de una manera muy particular porque el huracán no se puede escribir en pentámetros. Y claro, pensaba en esa cuestión del territorio, ¿no? En el Caribe hay muchos huracanes. Y cómo eso no va a afectar la escritura de una determinada manera, ni la música tampoco, el ritmo vital, o sea, el ritmo, la vida, el ritmo, exacto. Y entonces lo mismo ocurre cuando estás en un festival y de repente vienen músicas de diversos territorios, ¿no? Y de repente se genera un territorio mental mixto y multitudinario, en donde de repente la tierra no es ese mapa en donde están dibujados los países con separaciones, y de repente escuchas salsa gótica. ¿Qué es esto? No sé. Pero eso existe, ¿no? Y cómo es que se pueden mezclar estas cosas. Y uno de repente te genera un territorio de la imaginación y de los sentidos que va mucho más allá de la nacionalidad, de la idea de la identidad y nación, y por lo tanto es una forma de habitar el mundo antifascista, antinacionalista, requiere como otro tipo de movimientos, y además es horizontal, porque puedes escuchar tecnocumbia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que tecno acá, la cumbia acá, no, tecnocumbia. Entonces, de repente, allí hay una cosa que ocurre que creo que es potentísima. A mí me deslumbró en el momento que estaba leyendo cosas para generar la atmósfera de la novela. Pues muchísimas gracias, Mónica. Voy a abrir turno de preguntas. Tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Quién quiere? Hola, buenas. Yo de momento solo me he leído Mandíbula, que devoré cosa de 2 días, hace cuestión de 2 meses, y me obsesioné bastante. Y claro, ha sido un libro al que le he dado bastantes vueltas desde que lo he leído. Y ya que tengo aquí, quería preguntarte cómo relacionaste esa virulencia de la edad adolescente y de los cambios con la cultura del creepypasta de internet. ¿Cómo creaste esa conexión? Porque creo que compré el libro ojeando esa contraportada. Al leer creepypasta me llamó la atención muchísimo, y luego vi que era una constante dentro de la novela, y quería saber cómo llegaste ahí o cómo desarrollaste eso. Sí, bueno, muchísimas gracias por leer el libro. Sí, claro, lo que decía antes, ¿no? Es muy raro cómo surgen los libros. Yo no tenía ni idea de que iba a trabajar con creepypastas dentro de Mandíbula cuando empecé a escribirla. Pero claro, de repente, mientras estaba escribiendo la novela, era este mundo adolescente de una época muy particular, y además chicas fanáticas al terror, y entonces tuve que meterme directamente, vale, ¿cuál es la fuente de terror para estas jóvenes en este momento?
en estas circunstancias y que pertenecen a un colegio de élite también tienen acceso a literatura, pero no solo va a ser terror en los libros y en el cine, ¿no? Les digo, ¿dónde está el terror? En Internet, ¿no? Que es una fuente central. Y entonces allí me puse ya conocía las creepypastas, pero no tan profundamente como cuando escribí Mandíbula. Entonces allí ya me metí a los submundos de la creepypasta y me puse a leer creepypastas también como una desquiciada. Y encontré creepypastas muy buenas. Las creepypastas son historias de terror que circulan en internet y que tienen en realidad el carácter de lo que tenía la leyenda urbana, ¿no? No sabes si son verdad o mentira. Exacto, que hay gente, exacto, se pretenden que sea de verdad, como cuando tienes, yo que sé, no conozco las leyendas de terror de Salamanca, pero eso, en Guayaquil, la dama tapada, yo que sé, ese tipo de cosas, ¿no? Como leyendas que algunos creen en ellas y otros saben que son leyendas y que no, ¿no? Lo mismo en internet, ahora lo que eran las leyendas urbanas son las leyendas en internet y la gente crea un montón de cosas en torno a ellas. Quiero decir que con Slenderman, por ejemplo, hay un montón de videos en YouTube filmados como amateur donde se ve Slenderman, entonces tú puedes creerte que el video es verdad o que alguien lo ha forjado, ¿no? Y hay esta cuestión de la duda, ¿no? Constante de si esto es verdad o no. Y entonces, claro, fue como un libro yo creo que la escritura tiene esa cuestión fascinante de que de repente te transforma, te convierte en una persona curiosa y dispuesta al asombro con cosas que a lo mejor no te llamarían a ti a la atención de buenas a primeras, pero de repente a través de los personajes eres capaz de desarrollar un gusto y una atracción por algo que sin ellos no. Entonces, ya te digo, yo conocí las creepypastas, pero no me había metido a ello como cuando escribí Mandíbula. Me leí muchísimas. Hay algunas que son buenísimas, por cierto, están hasta muy bien escritas. Me encanta que sean anónimas, además, como que tú dices, como guau, esta gente. Y entonces fue así, fue un proceso escritural de adentrarme en cómo funciona la sed por el terror de chicas jóvenes. Incluso también ahí llegué al tema de la ballena azul. Estas cosas de terror que ocurren en internet también con las listas de lo que tienes que hacer con tu cuerpo, etcétera, etcétera. Sí, fue así. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere...? Sí. Pues mira, tienes el micro ahí, ¿no? Bueno, siento que en tu obra hay como una dicotomía entre lo natural, ¿no? Como en este libro, y lo que mencionaba ahora, se me surgió, ¿no? Como lo tecnológico, ¿no? Como estas dos cosas como muy latentes. ¿Podrías como hablar un poquito como de eso? No es una pregunta realmente. Sí. Bueno, sí. Es una buena pregunta y es difícil de responder porque es verdad que en mis libros, de una u otra manera, bueno, sobre todo siento que en Mandíbula, en Nefando y en esta por la música, y porque mucha música es generada, exacto, por la música que también tiene que ver con la tecnología, y también hay unos personajes que hacen tecnocumbia espacial y que bajan sonidos de la NASA, de sonificaciones de Plutón y de agujeros negros, y eso lo incluyen en la música. Entonces sí, hay, pero no ha sido consciente, o sea, no es como que yo he dicho voy a hacer una sinergia entre naturaleza y internet y mundo tecnológico, sino que creo que ha ocurrido porque vivimos en la época en la que vivimos y mi cuerpo escribe en este mundo que está atravesado por esas dos cosas, y luego también probablemente por mi lugar de procedencia, ¿no? En donde, claro, mucha gente a lo mejor lee este libro sin conocer el contexto de Ecuador, y se puede leer sin conocer el contexto de Ecuador en lo absoluto, pero claro, lo lee y dices que raro, esto obviamente ha salido de su imaginación. Y no, el festival en el cráter de un volcán se hizo, que la fiesta del Inti Raymi existe, no estoy inventando nada, la tecnocumbia es real. O sea, como un montón de cosas que aparecen ahí que parecen muy raras, no son producto de imaginación, o sea, son cosas que ocurren y el mundo andino es un mundo con un tiempo muy curioso, porque es un tiempo en donde la ancestralidad y lo contemporáneo están conviviendo a la vez. Entonces, es que ves a un chamán hacerte una limpia y después está hablando por el móvil. Es que es así. Entonces, esa especie de sinergia entre lo ancestral y lo contemporáneo, yo creo que ha terminado entrando en mis libros, también porque lo palpo, lo veo, ¿no? Convive conmigo,
y entonces ha ocurrido, ¿no? Y luego yo siento que más que interesarme por la tecnología, en realidad lo que a mí, y siento que cada vez se está concretando más, lo que me interesa es qué es lo que los cuerpos hacen en territorios distintos, el territorio de la tecnología, el territorio de Internet, porque es un territorio también, o el territorio físico, la geoescritura, lo que Cristina Rivera Garza llama las escrituras geológicas, o el territorio del pensamiento, el territorio de la música. O sea, me interesa mucho de qué manera los lenguajes se construyen en territorios diversos y cómo esos territorios terminan no siendo delimitados como en un mapa, sino de repente contaminándose y mixturándose. Eso. A ti. Bueno, muchas gracias. Os dejo con la firma, poneos en fila. Además tengo un sellito, me pusieron un sellito. Con ella con sus manos.